Muy buenos días a todos los colegas de Papalotla. Es un placer estar con ustedes, compartir un poco mis experiencias de trabajo en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de trabajar, bueno, tengo un doctorado en el área de suelos, en manejo de suelos tropicales, y estuve trabajando con el CIAT. Estuve trabajando con el CIAT durante más de 20 años. Una buena parte de ese tiempo estuve en Brasil, trabajando con los colegas de Embrapa, justamente en el desarrollo de sistemas integrados de producción. Y posteriormente fui a América Central para trabajar en otro ecosistema completamente diferente, que eran las laderas, también para desarrollar sistemas sostenibles. Entonces, toda esta área de integración también ha estado acompañada pues por un equipo multidisciplinario, en donde se trabajaba con mucho énfasis en el tema de forrajes, en las oportunidades de incluir forrajes en diferentes sistemas de producción. Así que, aunque no soy un experto en forrajes, sí he trabajado mucho tiempo con especialistas como el doctor Esteban Pizarro o como mi colega Michael Peters, y la idea siempre ha sido aprovechar los puntos de entrada y las oportunidades para, para poder trabajar en el tema de integración. Entonces, tal como está el título de la presentación, es discutir con ustedes cuál es el papel de los forrajes mejorados en sistemas agropastoriles. Esta es una compilación de información que hemos hecho a través de mi experiencia y también de la de mi colega Norival Vilela de Embrapa Cerrados. La siguiente, por favor. Vamos. El enfoque de esta charla está colocado en la frontera agrícola de las sabanas neotropicales. Estos son las sabanas y cerrados de Brasil, los llanos de Colombia y algunas otras áreas en donde el ecosistema de sabanas es importante. Y aquí hay algunos datos como para colocar en contexto cómo la expansión de la agricultura en las sabanas ha ocurrido. Obviamente Brasil ha sido el país que más ha avanzado en términos de ocupación y de utilización de los cerrados, y pues los reportes indican de que debe haber por lo menos unos 24 millones o más en este momento de hectáreas en cultivos y unas 63 millones de hectáreas en pasturas. Esto indica que tenemos una gran eh, velocidad y de expansión de la agricultura y de la pecuaria en Brasil. En Colombia ha sido mucho menos, apenas tenemos 6 millones de hectáreas en pasturas y la agricultura está comenzando a tomar fuerza. En este momento hay unas 120 mil millones, 120 mil hectáreas y unas 154 mil de acuerdo a los registros de la literatura. Esta dinámica se ha mantenido y continuamos trabajando. Perdón, volvemos a la anterior. Okay. Pero esto ha causado alguna serie de impactos, entre ellos la pérdida de la amorcito, impactos en la pérdida de suelo y agua por erosión, en compactación del suelo y pérdidas de fertilidad y de materia orgánica. Además, hay reportes de que más de 40 millones de hectáreas están degradadas o están en vías de degradación. Y con el énfasis y la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues las pasturas están colocadas y han sido reseñadas como una de las mayores fuentes de emisiones de metano y de otros gases que tienen una connotación y una implicación muy importante en los sistemas de alimentación. La siguiente. Desde hace algún tiempo se ha planteado cuál podría ser la alternativa a estos sistemas agrícolas y pecuarios, y se plantea que la alternativa es sistemas que mejoren la capacidad del suelo para poder incrementar la producción de cultivos y de pastos, pero que también tenga servicios ambientales, específicamente el área de acumulación de carbono. Como prácticas que se han definido y que han comenzado a tomar fuerza, una de ellas es la práctica de cero labranza, en donde se evita la remoción del suelo y por tanto
se evita la oxidación de la materia orgánica y la pérdida de la capacidad de producción debido al efecto de oxidación de la materia orgánica. La otra más reciente es la agricultura de conservación, donde están los sistemas de célula-labranza, donde aparecen las coberturas vivas y muertas y donde también se incluye la rotación de cultivos. Y en los últimos años ha habido un interés muy grande por la diversificación de los sistemas. Esto es, no solamente sistemas intensivos dedicados a un solo cultivo o a pasturas, sino a la rotación entre ellos. Y entre esos sistemas aparecen o aparecieron los sistemas agropastoriles y últimamente los sistemas agro-silvopastoriles. La siguiente. ¿Qué son los sistemas agropastoriles? Básicamente es un sistema en el cual rotan en el tiempo y en el espacio los sistemas ganaderos y agrícolas en la misma área. Entonces pueden haber diferentes formas de integración, hay diferentes tiempos, hay diferentes espacios para los cultivos y las pasturas. Entonces, en esencia, es un sistema que no es nuevo. Las bases y los fundamentos de la integración tienen mucho tiempo, se desarrollaron en países, se presentaron en países desarrollados, pero que no había tenido esa importancia, sobre todo en sabanas y en suelos ácidos y de baja fertilidad como son los cerrados y las sabanas. Así comenzaron los trabajos integrando arroz y pastos para recuperar pasturas degradadas en sistemas de bajos insumos. Un momentito, por favor. En donde se tenían arroz y pastos para recuperar pasturas degradadas en sistemas de bajos insumos. También aparecieron las rotaciones de soya y maíz sobre coberturas de pastos en sistemas de labranza de conservación. Últimamente se está haciendo rotación de soya, maíz y pastos en sistemas de altos insumos y aprovechando el establecimiento de los pastos para utilizarlos durante la época seca. Y en general lo que se tiene, a pesar de que son sistemas muy flexibles, rotaciones entre 3 y 5 años, en donde se aprovecha el área para operaciones de cultivos durante un tiempo y después se termina aprovechando el área para hacer pecuaria durante ese periodo entre 3 y 5 años. Adelante. Obviamente en muchos de estos sistemas lo que se habla y lo que se siempre termina con el punto importante es ¿y cuál ha sido su adopción? Y aquí tenemos una gráfica donde se muestra cómo ha ocurrido la adopción de estos sistemas en Brasil, donde pues en este momento hay aproximadamente 11 millones de hectáreas, de las cuales el 83% está en estos sistemas, en sistemas de rotación de cultivos y pastos. Está comenzando a tomar alguna importancia los sistemas agro-silvopastoriles y silvopastoriles, pero la gran mayoría de las áreas están hoy dedicadas a estos procesos de integración, con un trabajo muy fuerte por parte de las instituciones de investigación y desarrollo que han tomado la lideranza para probar cómo se pueden seleccionar, cómo se pueden adaptar forrajes y cultivos y prácticas de manejo para diferentes ambientes. Aquí ustedes ven que en Brasil se está cubriendo una muy buena parte del sur de Brasil, también en el centro, en los cerrados y un poco en el área amazónica. O sea, estamos hablando de ecosistemas húmedos, ecosistemas secos, donde hay una fuerza muy importante y un brazo de apoyo entre las instituciones de investigación de Brasil y las instituciones de extensión. Entonces, esto ha dado paso para una colaboración muy fuerte entre el sector público y los productores y se han identificado diferentes puntos de entrada para que ocurra esa integración. Así de que ya no es más una tecnología promisoria o una tecnología para ser probada, ya es una tecnología que está siendo utilizada
y está siendo en muchos casos liderada y manejada por los productores, quienes tienen la capacidad de innovar o de probar nuevos tiempos y rotaciones en beneficio y en función de sus propios sistemas de producción. Adelante. Esto ha generado, esta perspectiva de integración ha generado diferentes modelos. Modelos en donde, como aquí se observa, y esto es para el ecosistema de cerrados, donde se obtienen que se puede comenzar con maíz intercalado con pastos para una buena parte del año, donde se cosecha el maíz, el pasto está sembrado a veces en forma simultánea, y dado que el maíz crece muy rápido, se mantiene, digamos, una tasa de competencia importante para la gramínea, la cual pues retrasa un poco su crecimiento y permite que el cultivo produzca bien sin ningún efecto importante, pero después de que el maíz sale, se obtiene una pastura de excelente calidad y se utiliza durante la época seca con una producción de forraje muy alta. El otro sistema es el sistema de soya de los productores convencionales, que es sucedido o continúa con maíz y sorgo intercalado con pasturas, y de nuevo, después de que se aproveche una fase corta de utilización y de cosecha del maíz y del sorgo, se obtienen pasturas de muy buena calidad. El siguiente y uno de los más, digamos, recientes es el de utilizar soya y forrajes perennes como cobertura para hacer labranza o hacer labranza y aprovechar las pasturas que quedan para utilizar un animal. Y así sucesivamente existen muchas otras opciones. Estos modelos son modelos no, en muchos casos no generados por la investigación, sino que han sido obtenidos gracias a la experiencia que se va acumulando con los productores en función de sus necesidades y en función de la disponibilidad de tecnología. Adelante. Aquí tengo algunos ejemplos. Esto es un ejemplo que se desarrolló en una finca en la hacienda Santa Teresina en Uberlandia, donde trabajamos junto con el productor. Aquí es interesante mencionar que nosotros como investigadores queríamos encontrar sitios en donde pudiéramos hacer investigación sobre este tema, y la sorpresa que nos encontramos es que ya algunos de los productores, especialmente en esta hacienda, ya venían haciendo la integración de cultivos y pastos por la necesidad de reemplazar las pasturas que estaban en vías de degradación, particularmente Brachiaria russesiensis, y la única alternativa que encontraron era pasar por cultivos. Entonces comenzaron a darse cuenta de que a medida que el tiempo avanzaba y que regresaban las pasturas tenían una productividad mucho mayor, tenían la capacidad de producir granos y de ser una hacienda que tuviera la combinación de ambas opciones. Adelante. Y esto dio como resultado que en 1983 la hacienda tenía una carga animal de 1.1 cabezas por hectárea, y toda el área de la hacienda estaba sembrada en pasturas. En 1996, después de todo este proceso de rotación permanente entre pasturas y cultivos, pues incrementó la carga animal y se redujo el área en pasturas casi en un 60%. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la integración le permitió al productor eh, pasar de simplemente ser un productor de carne a ser un productor que tenía la posibilidad de incluir cultivos, regresar a su negocio primario, que era la producción de carne, y tener la flexibilidad de manejar las áreas y los cultivos con perspectivas de mercado y con perspectivas de cómo la situación de la finca iba avanzando y la fertilidad. Entonces, es un ejemplo excelente de cómo esto ocurre a nivel de finca. La siguiente. Buenos días.
Este es otro ejemplo en otro ambiente, esto es en Goiânia, en Brasil, donde ya se introducen especies de brisanta, marandú, en sistemas también integrados, haciendo el mismo proceso, o sea, en algunos casos se parten de los residuos de la soya o de los residuos del maíz, se pasa por cultivos, vuelven a las áreas a sembrarse en maíz y terminan con pasturas. Entonces, estos son ejemplos en donde los productores casi que en forma independiente han venido ajustando los sistemas y han venido seleccionando las especies forrajeras que sean las más adecuadas para cada uno de sus sistemas. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo, ya datos concretos y reales de lo que significa el impacto de introducir especies diferentes para sistemas integrados. Entonces, aquí tenemos la producción de con Mombasa, con Panicum maximum, Tamaní, Brisanta y Rusiciensis. Entonces, otra vez, estas fueron pasturas que fueron sembradas después de un ciclo en donde tenían un primer año de soya, luego el cultivo se sembró después de la soya y después de que comienza la época seca, miren ustedes la diferencia tan grande, el incremento tan importante en la producción animal y en la capacidad de carga debido a la mayor producción de forraje que ocurre particularmente con el Panicum maximum tamaní y aún con Brisanta también. Entonces, observen ustedes el papel tan importante que tiene la fase de cultivos, el incremento de la fertilidad del suelo y la expresión de esa fertilidad residual sobre la producción de la pastura, que obviamente es diferente dependiendo de las especies que han sido incluidas. Siguiente. Una pregunta, doctor, Sí, acá. O sea, obviamente, o sea, el ganho animal es evidente, ¿no? sí, Y, pero hay también ahí algún trabajo que muestre también el ganho en soya, en soya. Después, sí. el sistema también va a mostrar. No tengo los datos porque en este caso yo hice el énfasis en las pasturas, pero sí, ya los últimos resultados de los trabajos de los colegas de Brasil están mostrando de que el efecto de las pasturas, básicamente el efecto sobre las propiedades del suelo en la fase de forrajes, tienen un efecto importante también en la producción de cultivos. Entonces, eso ha sido un estímulo muy grande para los productores de cultivos, que están viendo de que no solamente se puede, digamos, aprovechar para ganancia animal, pero que también tiene un efecto importante en la producción de cultivos. Pero definitivamente sí, ya hay reportes en la literatura que muestran de que los cultivos también se benefician. Ya. Esse, te pergunto porque esse realmente é uma de los datos, ¿no? Que estamos empezando a generar, porque o sea, hoy de los productores, ¿no? Agricultores que producen soya y que utilizan braquiária entre, o sea, después de la soya o Uh con -huh, maíz, y que uh no -huh, vão a poner animales, sí, ¿no? La gran mayoría utiliza RUSI, ¿no? Por el sí, precio, o sea, por todo, ¿no? Por lo que sea. Y obviamente si utilizamos en estos sistemas también pasturas mejoradas, como los sí, híbridos, agregam muchísimo en materia orgánica, o sea, produce 2, 3 veces más volumen de raíces, ¿no? Hay datos ya de nosotros mostrando esto, pero estamos en vías de mensurar justamente la productividad de sí, soya, porque se habla mucho en braquiária en uh -huh, esses sistemas, pero no se diferencia tanto, ¿no? O sea, RUSE de mejoradas, pastura mejorada, otra cosa, ¿no? Entonces, es que claro. estamos ahí trabajando también. Sí, 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 ya existen esos datos. Yo puedo, pues, preguntarle a los colegas, mis colegas de Embrapa, que me envíen la información, yo te la puedo enviar, pero sí, ya existen datos que muestran, y no solamente eso, Adriano, sino que también hay otra cosa bien importante en términos de la
producción de cultivos después de pastos. Y es que la incidencia de plagas y enfermedades ha disminuido. Entonces, pues claro, obvio que esto pasa siempre en sistemas de rotación, pero los productores no habían percibido de que había la gran posibilidad de que a través de pasturas se pudiera bajar la presión de plagas y eso contribuyera al incremento de la producción de soya y el control de enfermedades, ¿no? Ótimo, gracias. Bueno, siguiente. En Colombia, como decía, la evolución de los sistemas no ha sido tan rápida ni tan grande como ha ocurrido en el Brasil, pero también han ocurrido y tenemos evidencias de que esto tiene un efecto positivo. Y pues en cierta forma es similar porque las condiciones de suelo y la fertilidad, la baja fertilidad de estos sistemas son similares a lo que ocurre en Brasil. Entonces aquí hay un ejemplo claro donde se muestra la producción de carne por hectárea y por año en sabana nativa, cómo aumenta en una pastura continua, pero que está en procesos de degradación, cómo se mejora cuando se introducen pasturas mejoradas, cómo aumenta más todavía cuando se introducen leguminosas y se hace un manejo adecuado de la fertilidad del suelo, y cómo al pasar en pasturas con maíz pues se llega a un incremento enorme. Por supuesto, la rotación de cultivos es la campeona porque pues allí tenemos un incremento fuerte de la fertilidad del suelo, las condiciones de suelo para las pasturas son mucho mejores, etcétera. Entonces, aquí está el abanico que le hemos presentado siempre a los productores, a dónde se quieren colocar, qué quieren producir, y obviamente después de esto vendrá la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los ajustes tecnológicos que yo tengo que hacer en mi finca para pasar simplemente de ser un ganadero a ser un gerente de la integración? Porque, pues, de nuevo, la integración requiere una capacidad de gerenciamiento muy grande que no es típica de los productores comunes ni regionales. Pero bueno, este es un muy buen ejemplo que ha empujado mucho también la integración en Colombia. La siguiente. Aquí, mira que aquí hay en cierta forma, una respuesta a tu pregunta, Adriano. Aquí se ve el rendimiento de la soya sembrada sobre diferentes coberturas, ¿ya? Y entonces aquí tenemos la comparación de lo que sería la soya seguida de un cultivo de maíz, en términos de biomasa y en términos de granos. ¿Y qué pasaría si en vez de esa cobertura, si en vez de eso se utilizaran coberturas? Hay diferentes coberturas, hay diferentes rendimientos, pero lo que muestran todas es que tenemos un incremento importante en la producción de soya sembrado después de pasturas. Y pues más información, como te mencionaba, debe existir ya en los registros de Embrapa. Entonces, esto responde a tu pregunta, ¿no? De si existe esa posibilidad. Y obviamente la respuesta de la diferencia entre las gramíneas se debe a que cada una de ellas tiene características distintas, tiene hábitos de crecimiento diferentes y también tienen capacidades de absorción y de reciclaje de nutrientes diferentes. La siguiente. Y aquí está, digamos, de cierta forma, el porqué de esas diferencias. Y aquí lo que vemos es las diferencias en términos de cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, tanto en la biomasa como en el suelo, para las diferentes especies al momento de ser utilizadas para ser incorporadas con cultivos. Entonces ustedes observan que entre las gramíneas hay una diferencia muy grande, y esto se debe, pues, en primer lugar, a la producción de biomasa. Entonces, esa biomasa absorbe nutrientes y esos nutrientes quedan disponibles para ser utilizados posteriormente por el cultivo. La gran ventaja de este tipo de reciclaje es que no es un nutriente que quede inmediatamente disponible.
sino que está ligado a la capacidad de descomposición del forraje y de las raíces. Y esto implica de que este es un suministro lento, permanente, de nutrientes que pueden ser absorbidos por los cultivos sin el riesgo de que se pierdan tan rápido como ocurre con un fertilizante convencional. Entonces, en estas cosas, cuando yo veo estos datos, me emociono mucho porque se muestra fácilmente de que existe un gran potencial, no solamente en los forrajes produciendo pasto para los animales, sino contribuyendo a mantener la fertilidad del suelo, a hacer más sostenibles la utilización de los nutrientes y a evitar pérdidas. Entonces, esto es un punto muy importante en términos de la contribución de las pasturas a nivel de... El otro tema que es importante, que no es solamente el tema de la biomasa aérea, sino de la producción de raíces. Las raíces también son una fuente muy importante de acumulación de nutrientes, es una fuente importante en términos de acumulación de carbono y los estudios que se han hecho han mostrado que muchos forrajes tienen una capacidad muy, muy grande de producir raíces a grandes profundidades y esto pues hace que pues, se recuperen nutrientes, se reciclen y se pueda mantener una actividad microbial alta debido a que tenemos un sustrato importante de carbono. Entonces, este es otro atributo que usualmente cuando se hacía evaluación de forrajes no se tomaba en cuenta. Pero yo creo que ahora, con las nuevas perspectivas de investigación y todo lo que tiene que ver con secuestro de carbono, se vuelven importantes y se vuelven claves para hablar de pasturas sostenibles, productivas y con posibilidades de ser utilizadas en sistemas integrados. La siguiente. Y una Sí, otra pregunta. No, ese asunto me interesa mucho, ¿no? Estamos sí. justamente haciendo generando muchos datos en este sentido, ¿no? Uno de, o sea, hablamos acá de biomasa Uh-huh, aérea, acá uh-huh. también de raíces, pero ¿crees que también otras características, o sea, de la pastura, como, no sé, calidad nutricional o teor de lignina, serían Sí. traits interesantes de se buscar o informaciones? Sí, definitivamente, porque es que la velocidad de descomposición de los forrajes está gobernada por su bromatología, por su contenido celulosa, lignina, etcétera. Entonces, las tasas de descomposición y de liberación de nutrientes están afectadas por la calidad nutritiva de la gramínea. En el caso de las raíces, lo que se sabe es que aunque los contenidos de celulosa en lignina son mayores, también existe la posibilidad de que parte de este, particularmente en términos de carbono, pueda ser liberado en forma gradual. Ese carbono puede ser utilizado por los microorganismos y esa otra parte de ese carbono va a quedar estabilizado y ligado a la materia orgánica y a los coloides del suelo. Entonces, todos estos aspectos están abriendo una gran oportunidad de investigación porque bien podríamos manejar qué porcentaje de carbono puede ser reutilizado por la biología del suelo y por las plantas, etcétera, y qué otra parte podría ser estabilizado. Eso en función, como tú dices, de la composición bromatológica de las especies, tanto de la parte aérea, particularmente de las raíces. Interesante. Siguiente. Aquí tenemos ya un ejemplo más cuantitativo del efecto de las pasturas. Este es un trabajo hecho por los colegas de Embrapa Cerrados en parcelas de largo plazo, donde estaban evaluando la velocidad y la cantidad de materia orgánica en un cultivo continuo, el que está en rojo, versus cuando se introduce una pastura y después de un tiempo se mide la cantidad de carbono orgánico o de materia orgánica. Y ahí fácilmente se observa cómo se incrementa la cantidad de materia orgánica con la introducción de la pastura. Pero también fíjense en ustedes que es interesante es cómo ese carbono, en cierta forma, es perdido rápidamente
por efecto de la introducción de nuevo de cultivos. Entonces, esto indica de que también en la dinámica de la materia orgánica es importante el tiempo de permanencia de las pasturas, el tiempo de rotación de los cultivos. A pesar de que ocurre una caída en los niveles de materia orgánica, fíjense ustedes que sigue siendo mayor que la que ocurre con las fases de cultivos continuos. Entonces, tenemos un carbón, ese carbono está ahí, es muy dinámico, alguno queda estabilizado, otro se pierde en el sistema, pero continúa siendo mejor que el sistema de cultivos continuos. Siguiente. Lo mismo ocurre en el caso del fósforo, donde aquí en este caso se comparó la respuesta de la soya de cultivos continuos y soya después de un ciclo de pastos. Entonces, aquí, bueno, nosotros los especialistas en suelos medimos siempre el fósforo disponible en el suelo y allí en la parte de las ejes verticales estaría la producción. Y lo que vemos es que el nivel de fósforo necesario para alcanzar los 3 toneladas de soya en sistemas de pasturas es alrededor de 2.5 ppm, mientras que cuando se hace solamente con cultivos continuos, pues la cantidad de fósforo necesario para llegar a ese mismo rendimiento pues es mucho mayor. Entonces indica de que las pasturas tienen también la capacidad de modificar la disponibilidad de nutrientes, particularmente de fósforo, que es tan crítico en sabanas ácidas, haciendo que ese fósforo, en primer lugar, quede acumulado en la fase orgánica, de que sea lentamente disponible, y eso hace que los cultivos puedan aprovecharlo mejor en comparación con los sistemas donde solamente hay cultivos y donde hay que hacer aplicaciones periódicas de fósforo para poder, digamos, recuperar la capacidad del suelo, dado que el fósforo no se queda solo, queda fijado o es exportado. Entonces, ese es otro buen ejemplo de no solamente la capacidad de las pasturas de recuperar materia orgánica, sino también de mejorar la disponibilidad de fósforo. La siguiente. Veo que Loren tiene una pregunta. Sí. Levanta la mano. No te escuchamos, Loren. ¿No? ¿Seguimos entonces? Sí, ainda não, Loren. Manda por lo chat. Sí, tenemos tiempo de discusión al final. Seguimos. Bueno. Las pasturas siempre han sido vistas como una fuente importante de carbono, y ahora con la importancia que ha tomado el carbono y los gases de efecto invernadero, pues se está tomando, se está considerando como una fuente potencial de acumulación de carbono, lo que hace importante que tengamos pasturas que tengan esos atributos. Y esos atributos están básicamente asociados a la producción de raíces. Entonces, es un atributo que debe ser mirado con cuidado, y bajo qué sistemas de manejo esa producción de raíces se vuelve importante. Siguiente. Y aquí tenemos una comparación entre el carbono acumulado en el suelo en sistemas de cultivos continuos y en sistemas integrados. Entonces, aquí tenemos dos épocas, dos periodos de tiempo en donde se ha medido en las mismas parcelas cómo ha cambiado la cantidad de carbono disponible como de almacenamiento. Y ustedes observan que hay una diferencia importante entre el uno y el otro. Entonces, esto muestra claramente de que, a pesar de que los sistemas pecuarios pues tienen esa connotación de que son sistemas que producen
metano y que producen gases de efecto invernadero, parte de ese metano y parte de ese CO2 puede ser balanceado, podría ser compensado con la capacidad que tienen las pasturas de almacenar carbono. Esa es digamos, un área de conocimiento importante. Se está trabajando mucho en ese tema. Nosotros hicimos una revisión importante de todo esto en una revisión que está en Advances in Agronomy, donde mostramos cómo este carbono y con la dinámica de este carbono que está siendo acumulado. Y recientemente los colegas de Brasil han intentado hacer un balance entre el carbono que se acumula versus el carbono que se emite, y los resultados son bastante promisorios, pero obviamente todo esto depende mucho del tipo de suelo, depende de las condiciones de manejo y depende también de las especies que se utilizan. Pero en general se observa que hay una acumulación de carbono en el suelo mucho mayor en sistemas integrados. Siguiente. No solamente el efecto es positivo en términos de carbono, sino que también el efecto es importante en términos de el flujo de óxido nitroso. Ustedes saben, el óxido nitroso es ese nitrógeno que se vuelve atmosférico y que va a la atmósfera y que tiene una capacidad de de estabilización, una capacidad de producción, un potencial de calentamiento mucho mayor que lo que tiene el CO2 y el metano. Entonces aquí observan en una gráfica donde está en la parte roja están los cultivos continuos y su producción de óxido nitroso. Están los cultivos continuos y tienen en la línea verde la integración de cultivos y de pastos. Entonces está mostrando de que esa tasa de producción de óxido nitroso se ha reducido, especialmente porque la disponibilidad de nitrógeno para que se convierta en óxido nitroso es menor. Hay una mayor utilización del nitrógeno que es disponible. Las condiciones de suelo y la capacidad de oxidación del suelo se vuelven mayores, dado que pues, la agregación del suelo en sistemas de pasturas es mejor y esto promueve una oxidación mucho mayor y por tanto hay una menor producción de óxido nitroso. Siguiente. Bueno, ahí están las diferencias, son bien importantes en términos de emisiones de óxido nitroso. Adelante. También hay ejemplos de nuevo de rendimientos de soya. Ratifica un poco lo que Adriano preguntaba sobre la producción de grano. En el caso de Brachiera rusicensis, que digamos que ha sido la gramínea tradicional en el cerrado brasileño. Es una gramínea que es, bueno, de mucha disponibilidad. También tiene atributos interesantes que muchas veces los productores siempre pensaron que era lo mejor, como muy fácil de controlar, es muy persistente, pero fácil al mismo tiempo de ser controlada en forma mecánica y puede regresar fácilmente. Entonces, digamos que es la gramínea que se ha adaptado mejor a los sistemas de integración. Adelante. No solamente las pasturas específicamente tienen un efecto importante, como ya hemos visto, en la utilización de nutrientes, en la producción de cultivos, en la acumulación de carbono, sino también en las características físicas del suelo. Aquí hay una comparación entre lo que es el porcentaje de agregados de mayores de 2 milímetros. Esto en términos de los que manejamos la parte de suelos indica de que cuando un agregado es mayor de 2 milímetros se considera como un macroagregado y cuando los macroagregados aumentan la posibilidad de que haya una mayor oxigenación del suelo, una mayor cantidad de oxígeno disponible para los microorganismos, hay una mayor producción de raíces, hay una menor capacidad de compactación.
es un efecto positivo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esa famosa finca que estuvimos monitoreando durante varios años, en donde comparamos los agregados del suelo en un sistema nativo, de cerrado nativo, cuando pasaba a pasturas continuas, de manera se mantiene, digamos, la agregación, pero esa agregación se pierde rápidamente cuando pasamos a cultivos. Sin embargo, después de que regresamos a pasturas y después de un tiempo de pasturas, la agregación se recupera. Entonces muestra con claridad que todas las raíces y todo ese sistema vivo que está en el suelo comienza a trabajar mejor, hay una mayor disponibilidad de nutrientes y de carbono para que los microorganismos contribuyan también a la formación de esos agregados, que son agregados importantes en términos de la biología y del movimiento de agua en el suelo. Siguiente. Aquí, otra vez, volviendo a mirar el tema de raíces, hay algunos datos, por supuesto hay muchos más, donde se muestra la producción de raíces, en este caso de Diqueneura, que puede variar entre 2.8 hasta 9.4, eso dependiendo de muchos factores, del tipo de suelo, del manejo, etcétera, pero son definitivamente mucho mayores que lo que corresponden a la sabana nativa. Entonces, esa es una contribución de un número importante que muestra que el papel de los forrajes mejorados es importante desde varios puntos de vista. Además de eso, los pastos, en algunos casos los pastos mejorados, tienen unas menores tasas de descomposición debido a que las relaciones carbono-nitrógeno son mayores y, como ya veníamos hablando, los contenidos de lignina también son mayores. Y estos valores se incrementan con la profundidad. Entonces, la capacidad de acumular carbono en profundidad está respaldada por estas menores tasas de descomposición en profundidad. La producción de raíces, por supuesto, depende de factores que, pues, de esta forma son manejables, y esto es un plus importante que podamos aprender a manejarlos. Uno de ellos es la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, y uno muy, muy importante es el pastoreo. O sea, dependiendo de la utilización y de la intensidad de pastoreo, también aceleramos la descomposición de raíces, la producción de raíces, etcétera. Entonces, esto es un factor muy dinámico que puede afectar toda la dinámica de la acumulación de carbono en el suelo. Siguiente. Bueno, estos eran algunos datos que quería traer para mostrar el papel tan importante que tienen las pasturas en estos temas de integración. Y algunas conclusiones. La una es que esta integración es una de las quizás mejores opciones para incrementar la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas de producción en sabanas neotropicales. Yo creo que el hecho de que haya 11 millones de hectáreas y el 85% sean en sistemas de integración muestra que es un modelo ya aprobado, que tiene diferentes puntos de entrada, que tiene diferentes estrategias, que puede simplemente regresar a uno de ellos, dar énfasis a uno de ellos, pero que la integración es un aspecto importante. Esa mejora se debe, como lo vimos, a las sinergias que ocurren entre los cultivos y los pastos. Los pastos mejoran todas las características del suelo, la calidad, la capacidad de tener una mayor fertilidad residual, la biología del suelo, y los cultivos dan su porte, dan su contribución a través del incremento de la fertilidad que se utiliza normalmente para alcanzar los niveles de producción que los productores quieren. Aún en sistemas de cero labranza, hay que mantener un buen suministro de nutrientes cerca a las raíces de los cultivos, y entonces esa fertilidad que queda es la fertilidad que aprovechan los pastos. Como mencionaba, la integración tiene diversos puntos de entrada. No es un sistema inflexible, por el contrario, es un sistema bastante flexible, en donde el productor de cultivos continuos puede entrar a puede, introducir pasturas en cualquier momento. Los productores también pueden hacer rotación de cultivos y de pastos. Se pueden recuperar pasturas con cultivos anuales, y allí
existe mucho la capacidad de innovación, la capacidad que tiene el productor de enfrentarse al desafío de lo que es integrar sus sistemas de producción y hacerlos más diversos. Por supuesto que uno de los grandes temas en todo esto es el sistema de gerenciamiento. No es lo mismo hacer integración para un productor tradicional de ganadería, acostumbrado a manejar pasturas en grandes extensiones, a ser un productor que se enfrenta a sembrar cultivos, donde no tiene mayor experiencia ni tiene la capacidad. Por esto, por esta razón, de cierta forma, son los productores de granos los que más rápido han venido integrando pasturas a sus sistemas y menos los productores de ganadería, los productores de carne. Pero esto se está resolviendo. Los productores, una experiencia que tuve en Brasil es ver cómo los productores de pasturas, pues alquilaban sus áreas para productores de cultivos durante 2 o 3 años y después de esos 2 o 3 años, aprovechando la fertilidad residual que les quedaba, volvían a sus sistemas de pasturas. Entonces, existe una gama muy amplia de opciones y de oportunidades para la integración. La siguiente. Y aquí, pues digamos que vendría la pregunta, tal vez que Papalotla y otras instituciones que trabajan con el tema de forrajes, pues deberían hacerse, ¿no? Y estas son apenas algunas ideas mías. Es que si uno quiere encontrar un idiotipo, o sea, un forraje ideal para sistemas integrados, ¿qué características debería tener? Y obviamente una de ellas es que tiene que tener una tasa de crecimiento muy alta, muy buena. Primero, para poder asociarse rápidamente con los sistemas de cultivos, para poder crecer y estar disponible, como es el caso de las sabanas de Brasil o del Cerrado, estar disponible para ser utilizado durante la época seca. Esto indica de que se requiere una velocidad de crecimiento y una capacidad de producción de forraje muy altas. La segunda, como se ha venido, digamos, mostrando en esta presentación, es que tiene que tener una buena producción de biomasa aérea y también radicular para favorecer el reciclaje de nutrientes y para poder aprovechar todas las ventajas y bondades que tienen los forrajes en términos de calidad de suelo, de reciclaje de nutrientes, de liberación de nutrientes, etc. La otra es que debe tener una buena cobertura del suelo, así, porque pues si se va a pasar de ganadería a sistemas con cultivos, lo que usualmente hacen los productores es mantener la cobertura del suelo, controlarla con herbicidas en un momento clave para sembrar el cultivo y esperar que esa cobertura pues siga cumpliendo su función. Eventualmente esa cobertura regresa y entonces se convierte en una cobertura permanente que puede ser utilizada para sembrar cultivos o eventualmente para ser utilizada como forraje. La otra característica es que debe soportar altas intensidades de pastoreo. Esto porque en algunos sistemas los forrajes son utilizados en forma estratégica durante la época seca y esto requieren altas intensidades, una intensidad de pastoreo bastante alta para poder aprovechar todo este forraje tan grande que queda en el sistema y el forraje debe ser capaz de soportarla si es que queremos que el forraje continúe en el sistema. Ahora, si se va a aprovechar para que se pueda utilizar y se pueda después utilizar en cultivos bajo otro tipo de sistema, pues es un poco diferente. Y debe ser, digamos, de fácil control para establecer cultivos. Esta, digamos, que fue una de las características importantes de Brachydia russicensis, de que era muy fácil de trabajar y esto creo que dio pie para comenzar a trabajar en integración. Después se han comenzado a acumular experiencias con otro tipo de sistemas, con otros sistemas de control. En esto yo creo que hay mucho de la capacidad del productor de buscar cómo controlarlo y qué tiempo se necesitan, etcétera. Esto requiere un ajuste, pero muchas veces los productores son muy buenos en hacer ese tipo de ajuste que son muy de aspecto local. Eso no es fácil generar una receta. Para generarla habría que tener en cuenta
el ecosistema, el sistema de producción, el tiempo en donde está la fase de pasturas y la fase de cultivos, etc. Entonces, es un ajuste que requiere su evaluación en el campo. Entonces, creo que con eso estoy terminando la presentación. Les agradezco mucho y de nuevo yo creo que una institución como Papalotla tiene un papel bien importante en términos de mostrar la bondad de estas gramíneas, de las gramíneas nuevas, con sus atributos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción, para seguir apoyando la expansión de la integración y ahora también hablando en términos de los sistemas silvopastoriles. Entonces, esto es un fenómeno que está avanzando, que permite en algunos casos mantenerlo por el tiempo que se quiera, regresar al sistema convencional sin ningún problema. Tiene para mí la gran ventaja de que puede cambiar para cualquier lado, siempre con atributos positivos. Entonces, muchas gracias por la atención y a disposición para cualquier pregunta.